Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en Cerro León, un verdadero paraíso que vamos a conocer con Fío. Claro que sí, Greta, estamos en este pedacito de cielo en la tierra y vamos a mostrarles todo lo que hay de fauna, flora, especies súper exóticas que capaz nunca vimos antes. Así que acompáñennos en este momento hermoso que estamos pasando con todos los chicos de Paraguay Salvaje. Viajamos al más grande e importante parque nacional del país, el Defensores del Chaco, para visitar el majestuoso e imponente Cerro León. Hemos pasado la noche al pie del famoso cerro y disfrutamos temprano por la mañana del bello parque. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la importancia de este lugar, de este Parque Nacional Cerro León, Gretita? Sí, te cuento, este es un lugar, es uno de los pocos lugares donde todavía hay muchas especies endémicas del lugar. Es un lugar que nosotros queremos proteger por eso justamente, ¿verdad? Porque tenemos una gran diversidad de especies y eso es muy, muy importante, ¿verdad? Aparte del pulmón que representa, ¿verdad? Para Paraguay, con los pocos bosques que quedan, con la poca fauna, ¿verdad? Claro, exactamente. Aparte que es una extensión bastante grande lo que tenemos. Y al ser parque nacional constituye una de las categorías más altas de mayor protección para lo que sea fauna y flora, ¿verdad? Que es lo que estamos pidiendo hoy, ¿verdad? Que se respete eso. Claro, exactamente, es eso. De repente, delante de nosotros, vemos la elevación del Cerro León, que realmente no es solo un cerro, sino una serranía. Luego de unos pasos, encontramos nuestro primer animal. Se trata de la tortuga de patas rojas o carumbé, una especie amenazada a nivel mundial. Como nosotros, esta tortuga terrestre aprovecha las primeras horas del día para su actividad y la observamos bañándose en el agua acumulada de una lluvia anterior. La tortuga de patas rojas es la más grande de las tortugas que vive en Paraguay y depende enteramente de los bosques chaqueños en su estado natural. Para observarla mejor, la levantamos del agua. Así nos muestra la belleza de su coloración. Sus patas están adornadas con escamas rojas y su cabeza muestra una combinación de amarillo y rojo, incluyendo todas las tonalidades intermedias. Esto la hace una de las tortugas más maravillosas del mundo. Una vez adulta, muy pocos depredadores naturales amenazan a esta especie de tortuga. Solamente el yaguareté posee la fuerza necesaria para capturarla y abrir el caparazón que la protege. Además, las tortugas o carumbé son una fuente de alimentación importante para el pueblo ayoreo, que vive voluntariamente aislada en el Parque Nacional Defensores del Chaco.
El Parque Nacional Defensores del Chaco fue declarado en el año 1975 por decreto con una superficie de 780.000 hectáreas, de los cuales hoy en día quedan solamente 720.000 hectáreas. Varias veces en su historia, esto fue tema de polémicas públicas. Durante el paseo, la vegetación se presenta exuberantemente verde. No siempre es así al norte del Chaco Seco, sino normalmente vemos la mayoría de las plantas con pocas hojas. Esta especie de planta que tenemos acá es un samu'ú. Es un ejemplar realmente muy grande. Es una planta que está muy adaptada para este tipo de ambientes en el Chaco Seco. Y me contabas de las estrías también, Greta. Sí, se hacen las estrías a medida que se van ensanchando porque tienen la capacidad para absorber gran cantidad de agua. Cuando llueve, entonces ellos absorben la cantidad de agua que puedan para después durante la sequía poder aguantar. Adentro tienen más o menos como un sistema esponjoso, no es como un árbol macizo como los demás. Y es muy viejo este árbol, más o menos tenés idea de cuán viejo puede ser. ¿Cuántos años? No te sabría decir, pero sí, se puede ver por él que es bastante viejo. Wow. Gracias, Samu. Desde las enormes ramas del samu'ú nos observa una lechuza. La lechuza o caburé está normalmente activa durante la noche. Indudablemente nuestra presencia la despertó y la pone curiosa. Suele pasar el día en huecos de los árboles, levantándose por la tardecita en busca de nuevas presas. La alimentación de esta lechuza consiste de pequeños mamíferos, aves, reptiles e insectos. Como todas las lechuzas, es una hábil voladora y cazadora. Seguimos nuestro camino rumbo al Cerro León. Quedamos un momento conmemorando al investigador japonés Hiroyasu Kato, cuya última voluntad fue descansar en este lugar porque amaba tanto nuestro Chaco paraguayo, especialmente el Cerro León. Subimos al primer mirador que nos da una impresionante vista panorámica. Hasta donde alcanza la vista, se extiende el bosque chaqueño en su estado natural e intacto. Imposible no estar emocionado en este único lugar. Nos toca y emociona el saber que nos encontramos mirando a uno de los últimos lugares que se encuentra en su estado virgen, donde la flora y fauna chaqueña se desenvuelven cómodamente sin verse influenciados por la civilización. Es un verdadero paraíso en nuestro país.
La vegetación en el Parque Nacional Defensores del Chaco es muy especial, porque es una mezcla de diferentes ecosistemas de esta región. Podemos ver las típicas plantas del bosque xerofítico, como las tunas de candelabro, pero también contiene especies del cerrado, como por ejemplo el famoso árbol trébol. El Chaco es un lugar donde normalmente no podemos encontrar rocas ni piedras, sino exclusivamente planos, suelos lodosos o arenosos. No así la serranía del Cerro León, que se levanta sobre esta enorme planicie chaqueña. Es otra razón por la que este parque nacional es tan especial. La serranía misma se extiende sobre un área de aproximadamente 20 por 35 kilómetros, formando así solamente una parte del Parque Nacional Defensores del Chaco, que alberga diferentes ecosistemas importantes del Chaco boreal. Hay algo que quiero transmitir y es que no necesitamos realmente de estar en este lugar para poder cuidar y valorar. Muchas personas a veces piensan, ¿por qué tenés que cuidar algo que ni siquiera conoces? Nunca fuiste, no sabes cómo es. No es necesario saber o estar en el lugar. Basta con que nos informemos un poco más sobre la importancia de tener un patrimonio como este realmente para poder amar y valorar. Es parte de nosotros, es nuestra tierra y nos toca a nosotros cuidar. Hacemos una pausa frente a la cautivadora naturaleza. Disfrutamos de la tranquilidad del lugar sin oír ninguna señal de la ruidosa civilización. El único otro ser vivo que podemos ver es un carancho, posando en lo alto de un árbol seco. Luego nos bajamos para pasar a otro mirador. A lo alto, sobre nuestras cabezas, vemos a un grupo de monos nocturnos o caipijari, que son activos en pleno día. Indudablemente, los monitos disfrutan como nosotros de este día que no es tan caluroso después de la refrescante lluvia. El caipijari es muy especial entre los animales nocturnos. No tiene los ojos típicos como las demás especies, sino se trata de ojos alargados que le facilitan mantenerse activo durante el día y ver todos los colores. Debido a esta particularidad, podemos observarlos en varias ocasiones durante el día, pero casi nunca salen durante las noches muy oscuras, como es el caso de cuando hay luna nueva o cuando el cielo está completamente nublado. Probablemente es por eso que marcan sus caminos sobre los árboles del bosque con orina que ponen sobre sus manos, dejando así trazas olfatorias. Típicamente estos simpáticos monos viven en grupos familiares que generalmente están compuestos por una pareja adulta con sus 2 hasta 3 crías de diferentes años, porque la madre caipijari da a luz solamente un descendiente por año.
padre se encarga del cuidado de la cría más joven del grupo. Es en su espalda donde pasa la mayor parte del tiempo y encuentra seguridad. La madre solamente tiene su bebé a la hora de amamantarla. La alimentación de estos mamíferos es predominantemente a base de vegetales, como las hojas verdes y frutos, pero también la amplía con insectos y arañas. En gran parte de Sudamérica, esta llamativa especie está amenazada. Por suerte, nuestro país cuenta todavía con poblaciones estables. El Parque Nacional Defensores del Chaco alberga 5 especies de monos y por ello es uno de los lugares más importantes para la conservación de monos en todo el Paraguay. ¿Y lo que es esta tuna? Impresionante. Parece un árbol petrificado. Imagínate lo que es. Se queda medio marrón, así medio piedra. Mirá ahí. Y es increíble la cantidad de tiempo que pueden llegar a vivir. Si te fijas cómo están todas marcadas de las fechas que la gente estuvieron para acá, que escribieron. Llegamos a otro sendero que nos invita a subir. Este camino presenta una altura mucho más elevada que la del primer mirador. Nos brinda espectaculares vistas a cada paso durante la subida. Algo que me encanta de este lugar es la vista que tenemos. Podemos ver entre las copas de los árboles algunos cactus que entresalen. Eso es algo que podemos apreciar, un paisaje que podemos apreciar solamente aquí, en este lugar. Es súper cierto. Aprovechando la altura que tenemos con los cerros, ¿verdad? Sí, exactamente. La altura es lo que más nos permite poder apreciar todo esto. Y son gigantes los árboles de los cactus, ¿viste cómo crecen? ¿Te parece si seguimos entonces? Vamos. Alcanzamos la punta. Estamos por llegar. Contamos con una vista increíble acá. De fondo tenemos un paisaje único. Estamos hablando de un bosque virgen, un bosque que cuenta con plantas y animales endémicos de este lugar. ¿Y cómo sería endémico? ¿Qué sería eso, Erika? Endémicos serían plantas y animales que viven en un lugar, exclusivamente de un lugar. Mira, acá tenemos por ejemplo una de las especies de plantas endémicas de este lugar. Esta especie de cactus crece solamente aquí. ¿Qué color es la flor que tiene acá? Tiene una flor de color blanca y la forma en cómo crecen y viven siempre así en grupos. Te puedes fijar en otros lugares, por ejemplo, también así en grupitos. O nace una y después al lado le empiezan a nacer las otras. Exactamente.
Quiero agradecer especialmente a aquellas personas que ni siquiera están en Paraguay o ni siquiera nacieron en Paraguay, pero se dan cuenta de que somos todos habitantes de esta tierra. Cuidan estando del otro lado del mundo, cuidan y acompañan las manifestaciones y acompañan todo y con sus palabras repostean y hacen magia desde donde están, ¿verdad? Y eso justamente es un ejemplo de lo que decía Greta. No hace falta estar acá en el Cerro León físicamente para poder sentirle al Cerro León, para poder sentirle a la naturaleza. Que realmente cerrando los ojos un segundo, respirando en algún lugar donde estemos, ya sean entre 4 paredes frente a un escritorio, podemos sentir la fuerza que tiene la naturaleza y que tiene este lugar en especial, ¿verdad? Y gracias a todas esas personas que están alrededor del mundo. Gracias, y en nombre de todos ustedes disfrutamos de este momento. Gracias Paraguay también, gracias mundo. Aquí termina nuestro recorrido, entonces muchísimas gracias por la compañía Fío. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Muchísimo, realmente les agradezco de todo corazón haberme traído hasta el Cerro León. Era un sueño para mí conocer este lugar, así que contenta. Cuando quieran estoy a las órdenes, y a todos los que vieron este programa, ¿es o no maravilloso este lugar? Les encantó, ¿verdad? Ahora ya con mucho sentimiento y con más ganas vamos a cuidar lo que ya vimos que tenemos. Claro que sí, con mucha garra. Bueno, nos encontramos entonces en el próximo episodio, la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal.